Saludo a todos los hombres de valor y fe y a las personas que nos siguen por el canal de YouTube en Hombres de Valor y Fe-40. Soy Alfonso Lasprilla y hoy tengo el privilegio de presentar la parte 2 del capítulo 8 del Evangelio de Juan. Este capítulo que tiene los siguientes pasajes que se han presentado son la mujer adúltera y el Yo soy la luz del mundo que se presentó hace 8 días. Hoy aspiramos a presentar los 4 pasajes restantes que son A donde yo voy, ustedes no pueden ir, Los hijos de Dios y los esclavos, que está en la versión de Dios habla hoy, y la verdad los hará libre en la versión de Reina Valera. Ustedes son el quinto pasaje que son violento ese pasaje. Ustedes son de su padre el diablo, Reina Valera del 39 al 47. Y el sexto, que es muy bueno, un capítulo que nos lleva al tema del Apocalipsis, Cristo existe desde antes de Abraham, o sea, la preexistencia de Cristo. Entonces nos dirige en oración Jorge y luego vamos con la presentación de este capítulo que de verdad con esta segunda parte que promete ser muy buena. Esperemos que estemos a la altura de las expectativas tanto de los hombres de valor como que las personas que nos siguen en el canal de YouTube. Adelante, Jorge. Activa tu Hola a micrófono. todos los hombres de valor que están en este momento escuchándonos. Gracias por prestarnos los oídos y su atención para poder compartir lo que el Señor ha depositado en este grupo de hombres. Gracias, Padre amado, por la posibilidad de utilizar la tecnología para el bien, Señor Dios. Comúnmente la tecnología está invadida de cosas oscuras, pornografía, queja, estafa, Señor Dios. Y hoy la ponemos a tu servicio, Señor Dios, para que tú, Padre Santo, a través de los canales de YouTube, de los podcasts, Señor Dios, de todas las telecomunicaciones y de las redes sociales, se invada tu mensaje, Señor Dios. Gracias por la valentía, por el valor que tienen todos estos hombres de reunirse y de reunirnos, Señor Dios, a hablar de ti. Vamos en contravía a lo que todo el mundo hace, Señor Dios, pero obedecemos al Creador y al que nos dirige, Señor Dios. Te pedimos que hoy el mensaje sea contundente, que abras los oídos de todos los que estamos poniendo atención, Señor Dios, y hables a nuestro corazón y que de aquí salgamos con un mensaje práctico para que podamos ser entes transformadores del mundo del cual nos quejamos, pero el cual habitamos y el cual tú quieres cambiar. Gracias, Padre Santo, por ser parte de este grupo de hombres de valor y fe. Te pido, Padre Santo, que se multiplique mucho, Señor Dios, tu mensaje, Señor Dios, no por nosotros, sino porque somos obedientes a lo que tú nos mandas, Señor Dios, a llevar tu evangelio a todos los rincones del mundo. Y qué mejor que a través de este mensaje que muchos hombres van a escuchar en el mundo entero. Hemos orado en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Amén. gracias. Las reglas del juego, las mismas de hace 8 días, o sea que mantenemos los micrófonos apagados, por favor. Y cuando queramos participar o hacer un comentario, lo pueden hacer sin problema. Me levantan la mano que yo tengo control visual sobre el tema o lo pueden hacer en el momento en que yo termine una oración para no generar un montaje sobre la palabra que yo esté diciendo. Y Sergio nos va a ayudar con la lectura de la Reina Valera y yo voy con la de Dios habla hoy para mirar los contrastes de este capítulo. Entonces, hoy comenzamos con una pregunta para que no nos pase como al predicador distraído, una historia que ahora se las cuento. La pregunta es esta: ¿estás yendo donde Dios quiere que tú vayas? ¿Estás siendo la persona que Dios quiere que tú seas? ¿O donde tú vas es un camino oscuro de pecado? ¿O donde Dios va, nosotros no podemos ir por la desobediencia, el orgullo, la vanidad, el egoísmo o la mentira? ¿O un secreto que nos quita la paz? Debemos tener claro qué es lo correcto y qué es lo que está bien y no arruncharnos con pecaditos. Arruncharnos es un término coloquial colombiano que significa arroparse con una mantica con la cual uno se siente calientico. Entonces, y se siente bien y se siente cómodo. Y a veces uno categoriza, como lo vimos hace 8 días, los pecados y dice, no, pero este pecadito es suave de llevar, este me lo perdona Dios. Y sigue en ese pecado. Entonces, y pensamos cómo estamos, y cometemos un error, ¿no? Pensamos que como estamos salvos por fe, tenemos una póliza de seguro de entrada al reino de Dios. Así que voy a contarles la historia del predicador distraído, que está basada en los 10 mandamientos de la ley de Dios, básicamente en el Éxodo 20, con un lenguaje
moderno, actual, para que lo podamos entender lo que dice la historia del predicador distraído. Era un predicador que arranca el día domingo a hacer su prédica y dice, hermanos, hoy les voy a hablar de los 10 mandamientos. Y el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y ustedes no aman a Dios sobre todas las cosas porque ustedes han robado, uno de vosotros habrá robado mi moto, la moto con el vehículo con el cual se desplazaba. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano, no jurarás su santo nombre en vano. Y ustedes juran y rejuran que no se robaron mi moto y uno de ustedes se robó mi moto. El tercero, santificarás las fiestas o guardarás el día del reposo. Y hoy, justamente en domingo, se han robado mi moto. El cuarto mandamiento, honrar a tu padre y a tu madre. Y ustedes no honran a su padre y a su madre porque muy seguramente su papá y su mamá les enseñó que no deberían codiciar los bienes de ajenos y ustedes me han robado mi moto. El quinto, no matarás. Y ustedes me están matando de la pena moral porque se han robado mi moto. Mi moto. El sexto, cuando el predicador entró al sexto, llegó y arrancó con esto y terminó con lo siguiente. Dijo, no fornicarás, no adulterarás. Dijo, ay, caramba, ahora me acuerdo dónde fue que dejé la moto. Entonces la idea de esta historia es que no nos pase como al predicador distraído. Yo recuerdo esta historia la traje porque tuve un encuentro con un cliente muy importante de Big Media, de nuestra agencia de publicidad, y él me dijo en un momento dado, ¿ustedes qué hacen si en algún momento cogen a su líder espiritual, a su líder religioso, a su pastor, a la persona que los está mentoreando, que los está pastoreando, mal parqueados? Mal parqueado. Mal parqueado para los argentinos, costarricenses y otras nacionalidades significa estar en un pecado, estar en una situación de infidelidad, en un lugar donde no se debe estar en cualquier situación. No sé qué responderían ustedes, pero ese día me cogió de sorpresa. Le dije yo a mi amigo y cliente, vea, el tema es que usted no puede tener la relación en Dios basada en una persona, sino tu relación es con Dios. Esa persona le da, usted tiene que hablarle, hablar con la persona y decirle pues lo que hizo. Pero de ahí a que, ¿cómo debo hacerlo? Me preguntó, ¿públicamente o no? Yo le dije, para mí no. Para mí lo tiene que hacer en privado. O sea, públicamente es someterlo al escarnio público. Yo no creo que eso sea lo que Jesús haría, ¿no? Lo debe llamar y lo debe comentar. Entonces, esta historia que se las cuento hoy del predicador distraído es para que la historia y la vida no nos coja mal ubicados, no nos coja arrunchados con el pecado. Es una enseñanza colateral, pero completo los 10 mandamientos, porque hay una parte del décimo que me interesa mucho tocar. El séptimo es no robar, que justamente le han robado la moto al predicador. El ocho, no dirás falso testimonio ni mentiras. El noveno, no consentirás pensamientos ni deseos impuros, que es como la base del cual nuestro Señor Jesucristo le dio, elevó la categoría que con el solo pensamiento podemos caer en pecado. Y el décimo me llama la atención porque siempre se ha hablado de no codiciar los bienes ajenos o no codiciar la mujer del prójimo. Pero es que se volvió de moda y como tenemos una audiencia, no en hombres de valor del que tenemos aquí en este momento, sino en el canal de YouTube, que también hay mujeres, porque hay mujeres que entre otras nos han preguntado, ¿y por qué no aceptan mujeres en el grupo? Esa es una historia que no viene a este momento, pero bueno, en algún momento cuando le preguntamos a nuestro fundador, ¿por qué no aceptamos mujeres? Nos contestó que el diablo es puerco. Entonces es mejor tener hombres en el grupo. Hemos tenido reuniones con las esposas, pero la audiencia que nosotros tenemos en YouTube es masculina un 60% y femenina un 40% para que lo sepan ustedes. Entonces por eso voy con ese décimo, porque dice, no codiciarás la mujer del prójimo, que es como la segunda parte del mandamiento 10. Y hay un verbo que se puso de moda en Colombia, estuve indagando que no se repite en otras nacionalidades, es el verbo gusanear. Gusanear de gusano, del origen de gusano. Significa gusanear es quitarle el hombre o el esposo a la amiga, coquetearle al esposo de la amiga. Eso es gusanear. O sea, quitar, la llaman la quitamaridos, en fin.
Y eso se volvió como de moda, o sea, se volvió como una modita, como una cosa que nosotros tenemos que decir, esto no es una recocha, no, esto no es un juego, esto es algo serio, esto es un mandamiento también, porque es que no es que el mandamiento es únicamente para el hombre, para la mujer también lo es. Entonces, dicho esto y aclarando toda esta condición de pecado de cuál habla nuestro Señor Jesucristo, vamos a Juan 8:21, a donde ustedes, a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Por favor, Sergio, con el 8:21. Dice Juan 8:21. Otra vez les dijo, Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Sí, en el 8:21 en Dios habla hoy, dice Jesús les volvió a decir, yo me voy y ustedes me van a buscar, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Entonces, ellos no habían aceptado el mensaje de salvación, por la razón que sea. No les convenía, por la pérdida del poder o del dinero, como lo habíamos hablado hace 8 días, tenían el corazón duro como una piedra, estaban atados a un pecado consciente o inconscientemente, ¿cierto? Cualquiera de esas razones. El 22, Sergio, el 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Los judíos dijeron, ¿acaso estará pensando en matarse y por eso dice que no podemos ir a donde él va? Los fariseos pensaban que él se iba a suicidar. Y aquí es muy importante que tengamos presente que con el diálogo se está desarrollando es con los fariseos, con los líderes, en algunos momentos los escribas, pero sobre todo con los fariseos, o sea, con los líderes, los líderes del Sanedrín. Juan 8:23. Dice, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, y vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Mira esto bien interesante para que lo analicemos bien eh, claramente. Jesús dice en este capítulo, en el 8:12, en el 12 que lo vimos hace 8 días, dice, yo soy la luz de este mundo. Entonces a mí me tocó hacer un poquitico de abstracción, pero ¿cómo así? Al fin, ¿es o no es? Él dice, yo soy la luz de este mundo, pero acabamos de ver que Jesús dice en 8:23, yo no soy de este mundo. Parece una contradicción, pero no lo es. Entonces apelé a un ejercicio físico que se me ocurrió con un ejemplo físico del sol. El sol es la luz física que le llega a la Tierra, pero el sol no está en la Tierra, el sol está en el centro del sistema solar. Dicho de otra manera, el sol está, si lo pudiéramos medir en la distancia de planetas, el sol está a 2 planetas de la Tierra. O sea, la luz que tiene la Tierra es del Sol, pero el Sol no está aquí. Ese es el mejor ejemplo. El mejor ejemplo con el cual les puedo explicar esto. Yo soy la luz del mundo, pero Él no es de este mundo. Y dicho esto, entonces surge una pregunta que se me ocurre hacérsela en este momento. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Para quien la conteste, la quiera contestar. ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. Sí. Exactamente, es el diablo, porque puede uno, uy, no, el príncipe, una equivocación garrafal ahí. Claro, y eso lo dice claramente en Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene que ver en mí. O sea, el príncipe de este mundo es el diablo. O sea, Jesús es la luz del mundo, pero no es de este mundo. Y el príncipe de este mundo es el diablo. Juan 8:24, Sergio. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Sigue, por favor. El 25 dice, entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. El 26, No, muchas hasta cosas ahí. tengo. Hasta allí. Para ahí un momentico y ya te digo esta. Porque, digamos, cuando llegamos a este 25, esa era la pregunta que debieron hacer desde el principio. ¿Quién eres? ¿Quién eres? Que claro, porque es que esa es la pregunta con la cual debía comenzar, porque estábamos hablando de identidad. Acuérdense que el tema tenía que ver con el yo soy, con el tema de la identidad, y esa es una pregunta con la cual ellos debieron hacer a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién eres? Para poder entender mejor. Ahora sí, el 26. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. El Está, 27, sí, hasta correcto. allí. Sí, en el 27 también. Pero no entendieron lo que les hablaba del Padre. Sí, Eh, definitivamente no sabían que les estaba hablando del Padre Celestial. Sigue con el 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre,
Entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Ahí paramos Por, porque hay que hacer una explicación en ese 8:28. En mi versión dice que no varía para nada. O sea, esta versión es solamente un poco más directa y es un poco más clara si se quiere, pero no es que la otra no esté clara tampoco. O sea, es válida. Dice, por eso les dijo el 8:28, cuando, ojo que hago énfasis en la palabra cuando ustedes levanten en alto el Hijo del Hombre, reconocerán que yo soy. Nuevamente está hablando de la identidad y que no hago nada por mi propia cuenta, solamente digo lo que el Padre me ha enseñado. Y ahí viene la explicación. Y quiero contarles lo siguiente, el cuándo es un adverbio de tiempo. Y entonces, ¿y por qué nos tomamos esta tarea de explicar la parte gramatical? Es un adverbio de tiempo y acuérdense que es que el cuando hay adverbio de tiempo y hay conjunción. Cuando uno dice siempre y cuando me vayan entendiendo, voy a seguir explicando. Ese tiene que ver con una conjunción, o sea, ese cuando es distinto. Este cuando es un adverbio de tiempo que no significa que Jesús no lo supiera. Nos está dando la oportunidad de llevar nuestras sombras, es decir, de aquellos pecaditos en los cuales estamos arrunchados, a los pies de Cristo, a la cruz. ¿De acuerdo? De nuevo, este pasaje habla de la identidad de Jesús y si no lo reconocemos, no podemos ir a donde Él va ni donde está el Padre. En Juan 8:28, en Juan 8:28, cuando Jesús dice, cuando ustedes levanten en alto al Hijo del Hombre, la expresión levanten del griego ipso, que se lo aprendimos a Manuel, que hay que ir mucho al griego, entonces nos ha dado la tarea de averiguar un poquitico cuando las palabras son absolutamente claves, y aquí la palabra clave de ipso, que significa, tiene un doble significado. Uno que es levantar físicamente en la cruz. La palabra levantar pues tiene muchas acepciones, ¿no? Levantar el dinero, levantarse en prosperidad, levantarse del suelo, levantarse cuando está caído, pero aquí literalmente a lo que tiene que ver con el 8:28 es Jesús está anticipando su crucifixión. Levantar en alto se refiere literalmente a ser alzado sobre la cruz, como fue una costumbre romana con los condenados. Lo mismo se ve en Juan 3:14. Juan 3:14 lo explicó Gio, fue como la tercera, sí, el capítulo 3, pues. Dice así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Entonces, cuando habla de eso es que estar levantado en la cruz. Esa es la primera acepción que tiene esta palabra levantar, la primera acepción, el primer significado. Y la segunda es la exaltación espiritual. En un sentido más profundo también habla de su exaltación gloriosa. O sea, es decir, que a través de la crucifixión y muerte y resurrección, Dios lo exaltará como Señor y Salvador. Y entonces aquí se encuentra uno frente a una ironía divina, ¿no? Una ironía divina. El momento de mayor, hoy se lo explicaba a mi hijo Sergio porque tuvimos un almuerzo y estuvimos hablando de esta parte de la exaltación, ¿no? Tuvimos una conversación profunda sobre el tema y le explicaba esto. Es una ironía divina que en el momento de mayor humillación sea también el inicio de su glorificación. ¿Cómo está pegado la muerte de nuestro Señor Jesucristo a un momento tan dramático con un momento tan glorioso como es la resurrección? Entonces, ¿qué significa cuando lo levanten? Significa que cuando lo crucifiquen, lo levantan físicamente en la cruz, será revelado quién es el realmente, el yo soy, es decir, Dios mismo. Ese acto que parecía una derrota revelará su verdadera identidad divina y el cumplimiento del plan del Padre. ¿Ok? Entonces, Sergio, vamos con el 29. porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando de él estas cosas, muchos Espérate, creyeron en él. Ay, dame un segundo, porque este 8:29, ¿quién fue el que nos habló aquí de... Ah, Jaime Arias, es el que tiene este lenguaje tan bonito. Jaime, me acordé de Jaime Arias cuando leí este versículo 8:29, porque él tiene estos adjetivos calificativos para el lenguaje que utiliza nuestro Señor Jesucristo. Qué bonito nuestro Señor Jesucristo, porque él dice, porque el que me ha enviado está conmigo. Mi Padre no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Él nos invita amablemente, o sea, Jesús nos invita amablemente a no quedarnos solos. La pregunta es, ¿estamos haciendo lo que a Jesús le agrada? ¿A supeditar nuestra voluntad a la voluntad de Dios?
Y ahora sí vamos con el 30 para otra explicación, Sergio. El verso 30 dice, hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Este versículo, Sergio en su presentación me lo había expoliado, lo había presentado y lo había analizado, entonces me queda más fácil explicarlo porque él ya lo había tocado en su presentación y entonces me queda más fácil explicarlo. A ver, quiero que miremos una cosa. Cuando Jesús dijo esto, muchos creyeron en él. Sergio fue muy conservador. Cuando hablamos del templo de Herodes, el templo de Herodes se construyó del año 20 antes de Cristo en adelante y duró 46 años la construcción y remodelación, pongámosle en el lenguaje que utilizaría Edmundo, que es un general contractor. Entonces, en este templo cabían 200.000 personas y el templo venía de una fiesta de los tabernáculos. Entonces, si habían 200.000 personas, Sergio modestamente dijo que el 10% creyeron. No, yo creo que mucho más que eso. Y quiero que se fijen en esa cifra de los 20.000, porque esos 20.000 los vamos a comparar contra otro número. Yo creo que la mitad, por lo menos, porque cuando dicen muchos creyeron en él, muchos de una porción de un cake significa más de la mitad. Y si el templo le cabían 200.000 personas, estamos hablando de 100.000 personas que creyeron en él, para que lo tengamos presente cuando se hable de un remanente que tiene que ver con los 7.000. O sea que el remanente del cual vamos a hablar en alguna oportunidad para que lo tengan presente en cifras, ese 7.000 es un 7.000 simbólico que significa una cantidad grande, una cantidad muy grande. De esos 200.000, por ahí 100.000 personas creyeron en él porque eso era lo que cabía al templo. Al templo y en los atrios y en todas partes le cabían 200.000 personas. Hoy ese día ese templo fue destruido, para que lo sepan ustedes, en el año 70 después de Cristo y quedaron lo que se llama hoy, el templo está ubicado en donde está hoy la cúpula dorada y donde está el muro de los lamentos, que es lo único que está, lo que queda en la explanada para aquellos que han ido a Israel, que es la parte occidental del muro. Pero eso era muy, muy grande. O sea, cuando ustedes tienen la oportunidad de conocer el Muro de los Lamentos y la parte que tiene que ver con la cúpula dorada y acceder allí, se van a dar cuenta que eso definitivamente era casi tan grande como un estadio. Así que fue mucha la gente que creyó en él. Entro a la parte que tiene que ver con los hijos de Dios y los esclavos, que es la versión de Dios habla hoy. La verdad los hará libres, me parece una versión mucho más bonita, si se quiere, porque es uno de los versículos y es una de las razones y es uno de los mensajes que Dios nos da. La verdad los hará libres. En Juan 8:31, por favor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Continúa. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Entonces, mira, Jes- en el 32 dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ese 8:32 hay que memorizarlo. Ese es uno de los versículos que hay que tenerlos en la mente y porque conocer la verdad es la verdad la que nos hace libres, es la que nos elimina la esclavitud. Acuérdense que cuando arrancamos la presentación y muy seguramente con el predicador distraído, él estaba atado a un pecado. Entonces nosotros no podemos ser esclavos de un pecado, tenemos que ser libres. Y a eso nos invita Jesús con este mensaje. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ahora en el 33, que en mi versión de Dios habla hoy, dice, hoy ellos le contestaron, nosotros somos descendientes de Abraham, pero son descendientes de Abraham, del linaje de Abraham, no espiritualmente, es lo que le va a decir Jesús posteriormente. Y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Aquí hay dos imprecisiones. Para este versículo también me acuerdo siempre de mis amigos del grupo de Hombres de Valor y en esta oportunidad me acordé de Manuel, porque Manuel es muy puntual con estas cosas. Lástima que no haya estado hoy, pero él nos va a escuchar. Ellos estaban bajo el yugo, Manuel puede decir, bueno, aquí hay dos imprecisiones. Ellos estaban bajo el yugo del Imperio Romano. Entonces Manuel podría decir, sí, pero se le respetaba su libertad religiosa y tenían influencia política a través de los saduceos. Acuérdense que los saduceos eran como el brazo político, el brazo de relaciones públicas con el Imperio Romano
en el Sanedrín. En el Sanedrín estaba compuesto por los maestros, por los rabís, por los escribas, por los fariseos y por los saduceos. Pero digamos que el ala política, el ala de poder, el ala de las relaciones públicas, el ala que tenía directo contacto con el Imperio Romano, eran los saduceos. Entonces, Manuel podría decir, y con justa razón, y se lo tendríamos que aceptar, no, ellos tenían cierta libertad religiosa, y es cierto, la tenían. Pero entonces, si esa no es una imprecisión, vamos con la segunda imprecisión. Ellos estuvieron esclavos en Egipto hacia el año 1300 antes de Cristo, fueron esclavos en Egipto, y nosotros sabemos que ellos fueron esclavos en Egipto. Es el periodo del año 1300. Pero lo peor de esa esclavitud, para que nosotros nos acordemos, es que era una esclavitud de la cual ellos hacen como una remembranza. No sé si se acuerdan en el Éxodo, cuando van pasando por el desierto y se le revelan a Moisés y le dicen, no, pero nosotros estábamos bien allá en Egipto, éramos esclavos, pero teníamos que comer. No hay cosa más terrible que ser uno consciente de la esclavitud y querer seguir siendo esclavo. No hay cosa más terrible que ser consciente de un pecado y querer seguir estando atado a ese pecado. Vamos con el 34, Sergio. Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El 35, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así Continúa. que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. El verso 38. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Sí, el 38 dice, yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado. Así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado. Entonces, entramos aquí, ya terminamos esa parte y entramos al segmento de ustedes son de su padre el diablo. La verdad, a mí este titular de este pasaje me parece muy fuerte. Y tengo que decirles que esta parte es la parte controversial de la cual le había anunciado a Julio que tenemos que profundizar en esta parte. ¿Por qué? Tenemos que, cuando lo leamos, vamos a mirar que hay mucha controversia en esta parte. Y tiene que ver con lo que les voy a explicar, así que por favor les ruego que estén atentos a la lectura, porque aquí se abre un debate, y un debate en el cual nosotros tenemos que tener muchísima claridad, porque yo he sido confrontado en este punto que va de aquí en adelante. Dale, Sergio, con el 39. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. El 40 dice, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. El 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Para ahí un segundito, Vosotros, para ahí un segundito. El 43 dice, ¿por qué no pueden entender ustedes mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. Así de sencillo es el tema con este. Y acuérdense de una cosa y quiero ser reiterativo con esto. Él tiene este diálogo no con las 200.000 personas que estaban en ese templo, que venían de la fiesta de los tabernáculos y de todo ese 8 días, de esos 8 días de la fiesta del tabernáculo que está terminando y está comenzando este diálogo. Este diálogo y esta discusión la está teniendo con los fariseos, para que lo tengamos claro, porque a veces indistintamente se habla de judíos o fariseos, y en este caso hay que hacer una diferencia y ya lo van a ver por qué. Hay que tener en cuenta lo siguiente y debemos estar muy claros en eso. Jesús no los odiaba, al contrario, los amaba.
había pasado mucho tiempo con los fariseos, él había iniciado su ministerio en las sinagogas, entonces él compartía con ellos y lo que quería era hacerles cambiar el corazón que lo tenían endurecido. Y con este lenguaje fuerte que se viene, busca prevenir, advertir, enseñar para no caer en en las garras del maligno. Esa es la intencionalidad que tiene nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, este 44, quiero que por favor lo escuchemos bien y lo tengamos presente porque vamos a hacer mucha referencia a este versículo 44. Léelo, por favor, Sergio, y yo te lo leo en mi versión. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mira esta afirmación. Cuando yo vi esto, de verdad que me acordé de la discusión que había tenido con un amigo, porque estábamos hablando del tema defendiendo la posición de Israel y él estaba atacando muy duro a los israelitas y me dijo, usted no ha visto, usted no se ha leído la teoría del reemplazo, usted no conoce eso. Yo la verdad no la conocí y hoy la vamos a conocer para aquellos que no la conocen. Porque me dijo, no señor, el pueblo de Israel ya no es el pueblo de Dios. El pueblo, ¿cómo así que el pueblo de Israel no es el pueblo de Dios? Esto sí me hace el favor y me lo baraja despacio. Lea Juan 8:44 y lo verá que él está diciendo eso. Si se malinterpreta este versículo y se manipula, vamos a tener una falsa consideración y un falso análisis con respecto a lo que vamos a hacer el día de hoy. Por eso necesitamos tenerlo claro porque entramos a una discusión bien profunda en la cual nosotros tenemos que tener claro absolutamente todo. Dice Juan 8:44 en mi versión, el padre de ustedes es el diablo, ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio, no se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y es el padre de la mentira. Los está acusando a ellos, pero ojo que los está acusando es a los líderes, no a toda la comunidad, no a todas las 200.000 personas que estaban allí y no a todos los judíos en general. Y es aquí donde entramos en un interesante tema, bastante controversial, por cierto, de muchísima actualidad. Se llama la teoría del reemplazo, también llamada teología del reemplazo o supersesionismo. Supersesionismo sostiene que la iglesia ha sustituido a Israel. Tengo que explicarles lo que ellos argumentan para entrar a debatir ese punto. Sí, lo que ellos argumentan es que la teoría del reemplazo, también llamada teología del reemplazo o supersesionismo, sostiene que la iglesia ha sustituido a Israel como pueblo de Dios. Esta idea no se enseña directamente en Juan 8, pero algunos la vinculan, dicen, oye, está en Juan 8, está en el versículo 44, la vinculan con este capítulo por el fuerte contraste que Jesús hace entre su mensaje y la postura, ojo de lo que voy a decir, la postura de los líderes judíos. Que les quede bien claro eso para que cuando los vayan a confrontar, ustedes puedan entender que esta confrontación y este cambio que él quería generar era en los líderes judíos, no en toda la comunidad judía. En Juan 8 hay cosas que de verdad vienen a la mente que mal utilizadas, manipuladas, podrían inclusive movernos a nosotros nuestra mente con relación al pueblo de Israel. En Juan 8, Jesús confronta a los fariseos y dice cosas como, si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, que es el versículo 42. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, que es el versículo 44. Abraham se gozó de que había de ver mi día, pero vosotros no sois hijos de Abraham. Cuando dice no sois hijos de Abraham, no se está refiriendo a la descendencia étnica, porque ellos son descendientes étnicos. Está hablando de la descendencia espiritual, más que la descendencia étnica. Estos versículos se interpretan por algunos como un rechazo a los líderes judíos que se oponen a Jesús y son usados como base para decir que el verdadero pueblo de Dios ya no se define como descendencia étnica, sino por fe en Cristo. Sin embargo, muchos estudiosos advierten que esta lectura puede llevar ojo con lo que voy a hablar aquí, que es lo que digo, que es de muchísima actualidad, que es el antisemitismo teológico y que Juan 8 debe leerse en su contexto como una confrontación específica con líderes incrédulos, no como una anulación del pueblo judío en su totalidad. Conclusión, hasta ahora un pequeño resumen sobre el tema sería, Juan 8 no enseña explícitamente la teoría del reemplazo,
pero ha sido usado por algunos para apoyar esa idea debido a la confrontación entre Jesús y los líderes religiosos judíos. O sea, ellos cogen y dicen, sí, señor, mire, si lo coges solamente con el versículo 44, dice, mire, Jesús les dijo que ellos eran hijos del diablo. Ellos son diabólicos. Están matando a la gente en Hamas, están matando niños, llevan 50.000 muertos y uno recibe todas esas acusaciones y las cifras los dan y los medios los dan, pero yo les digo, pero no han liberado a los secuestrados. Y me preguntan, ¿y qué culpa tienen las 50.000 personas y niños que se están muriendo de hambre allí? Y los 50.000, o pónganle los 25.000 o los 15.000, las cifras no son oficiales, es muy difícil establecer unas cifras oficiales con respecto a esta situación, pero la teoría del reemplazo, cuando se malinterpreta o se lleva al extremo, puede alimentar ideas antisemitas, como las que hoy se observan. ¿En dónde? ¿En dónde han visto ustedes esas ideas antisemitas en los Estados Unidos, señores? En las universidades de élite, en las universidades de Harvard, en las universidades de Illinois. La Universidad de Illinois tiene 3 campos universitarios grandes y en esos 3 campos universitarios se han presentado esas manifestaciones antisemitas, como las que ocurren en ambientes académicos como Harvard y Illinois, para nombrar tan solo esas 2 universidades, pero es que casi que en todos los claustros universitarios que hay en el país. Sin embargo, es crucial distinguir entre la teología y el mal uso de ellas con fines ideológicos o racistas. Ojo con el tema. Vamos por parte para entender esto con claridad. Y aquí me va a tomar un tiempito necesario para que esto quede bien claro. ¿Qué es la teoría del reemplazo? También se llama teología de la sustitución. Enseña que mira lo que enseña esa teoría. Esto que enseña cada uno de los puntos que voy a leer, no es que yo se los esté enseñando a ustedes, es lo que enseña la teoría del reemplazo. O sea, quiero que no me vayan a malinterpretar que yo estoy diciendo que le estoy enseñando esto. Esto es lo que enseña la teoría del reemplazo. Y esa es la teoría que nosotros tenemos que rebatir. Eso es como cuando un cliente nos presenta una objeción y nosotros tenemos que debatirla con argumentos. ¿Cuáles son nuestros argumentos? Los argumentos tienen que ser bíblicos, tienen que estar en la Biblia para que nosotros tenemos que conocer cada uno de los versículos con los cuales nosotros vamos a atacar cada uno de estos 3 o 4 puntos que les voy a mencionar. La primera, la iglesia ha reemplazado a Israel como el pueblo de Dios. La iglesia, estamos hablando de la iglesia en general. Esto ocurre esta posición se comienza a generar a partir de los años 300 después de Cristo en el periodo post-Constantino. Segundo, las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento ahora se aplican exclusivamente a la iglesia. Y tercero, Israel como nación étnica o religiosa ya no tiene un papel especial en el plan de redención. Diríamos punto por punto, falso, falso y falso. Pero cuando uno tiene una discusión con ellos, tiene que ir bien alimentado, bien alineado. Y siempre quiero que vayamos, cuando vamos a tener esta discusión, que vayamos a mirar cada una de las cosas que yo estoy analizando en este pasaje porque es bien importante. Esta postura fue común en la iglesia durante siglos, especialmente en el cristianismo occidental post-Constantino. Estamos hablando de la época 300, como les acaba de decir anteriormente, 300 años después de Cristo. En Juan 8:44 Jesús dice a algunos de los judíos que lo confrontan, a algunos, estamos hablando de los líderes, estamos hablando de los fariseos, ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre, pero es a algunos, no a todos. Este pasaje ha sido tergiversado históricamente para acusar a los judíos de ser diabólicos o colectivamente malvados, pero el contexto deja claro que Jesús no condena a todos los judíos, sino a un grupo específico de líderes religiosos que rechazan su mensaje. Jesús mismo, sus discípulos y la mayoría de los primeros cristianos eran judíos. Jesús era de Belén, era de Judea. Acuérdense, en el mapa, cuando nosotros tenemos el mapa de Israel, hay 3 áreas bien demarcadas que nos la tenemos que aprender de memoria para que manejemos ese mapa mental. La parte de abajo del mapa es Judea, la parte de la mitad es Samaria y la parte de arriba es Galilea. Cafarnaún y Nazaret están en Galilea. En Samaria está Samaria, que es lo que ocurrió con el encuentro de la samaritana, y en la parte de abajo está Judea, que está Jerusalén, está Jericó y está un pueblo muy importante, pueblito pequeño, que hoy está en la franja de Cisjordania, que se llama Belén, que es donde nació nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Puede esta combinación justificar el antisemitismo moderno? Lamentablemente sí.
porque esa es la justificación que ellos están dando. Están agarrando nuestra Biblia por pedazos para poder justificar un antisemitismo. Entonces hay que tener en cuenta eso. Se usa la teología del reemplazo para afirmar que los judíos han sido desechados por Dios. Se manipulan textos como Juan 8:44 para deshumanizar al pueblo judío. Se olvida que el Evangelio es universal, pero también surgió del pueblo judío, como se los acabo de decir. Y más específicamente, tengo que entrar a dos lecturas bien claras y que tenemos que saber que son nuestros ases debajo de la manga para poder contrarrestar esta teoría del reemplazo y dejarla bien clara, que son Romanos 9, 4, 5 y Romanos 11. Por ahora vamos con estos dos versículos que son, pero acuérdense, son Romanos 9, 4, 5 y casi que todo Romanos 11 del 1 como al 15, pongámoslo así, pero hay que tener en cuenta que siempre Romanos 11 es como lo que nosotros tenemos que tener bien claro. En Romanos 9, 4, los privilegios de Israel, se titula esa parte de Romanos 9, y en el 9, 4 dice específicamente, son descendientes de Israel y Dios los adoptó como hijos. ¿De quién está hablando? De los judíos. Dios estuvo entre ellos con su presencia gloriosa y les dio las alianzas, la ley de Moisés, el culto y las promesas. Ahora una cosa, cuando llego aquí a esta palabra, que me acuerda lo que he leído y lo que he analizado de esta parte, y es que cuando él habló de la alianza, y vamos a dejar en gracia de discusión, como diría Manuel, que es un teólogo apropiado, me hubiera gustado que él estuviera presente estuviera en esta presentación. Puede que en este tema dijéramos, sí señor, los judíos rompieron la alianza, está bien, vamos a dejarlo ahí, en sana discusión, sí, ellos la rompieron, pero Dios no la rompió, Jesús no la rompió. Para que se rompa un pacto tiene que ser de parte y parte. El uno puede decir, yo termino este pacto, pero si la otra parte dice, no, espere, yo te voy a dar una segunda oportunidad, pues el pacto no se ha roto, el matrimonio no se ha roto. Si la esposa quiere terminar con el esposo, no necesariamente porque ella quiere terminar ya se acabó la relación. El esposo puede salvar la relación. Y es lo que hizo nuestro Señor Jesucristo con nosotros, con el pueblo judío en general. Salvó la relación. En Romanos 9:5 dice, son descendientes de nuestros antepasados y esta es la carta que escribe Pablo a los romanos, para que nos ubiquemos en un contexto. ¿Quién escribió esta carta? La escribió Pablo. ¿A quién se la escribe? Pues a los romanos, que es lo que estamos leyendo en este momento. Son descendientes de nuestros antepasados y de su raza. En cuanto a lo humano, vino el Mesías, el cual es Dios sobre todas las cosas, alabado por siempre. Amén. Estas ideas pueden volverse base teórica o ideológica para discursos de odio, incluso en ambientes como universidades donde grupos extremistas presentan a Israel como opresor absoluto, acusan a todo judío de ser cómplice o enemigo, confunden las acciones del Estado de Israel con una culpa colectiva étnico-religiosa. Y mire las cosas que han pasado, ¿no? O sea, entramos ya a mirar que hoy el presidente Trump y el gobierno americano, por decirlo de alguna manera, tiene razón cuando congela los fondos de la Universidad de Harvard. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón porque es que la Universidad de Harvard no ha hecho absolutamente nada para evitar el antisemitismo que se ha presentado en la Universidad de Harvard y que se ha presentado ese antisemitismo basado en esa teoría del reemplazo y basado en este versículo 8:44 de Juan que tenemos ahí. En las universidades como Harvard, en el contexto actual de tensiones geopolíticas como el conflicto Israel-Palestina, eso ha generado ya muertos. Si ustedes miran, hace una semana o 2 semanas pasó una historia que dos muchachos que se iban a casar, que estaban en la sinagoga en Washington, fueron asesinados por un tipo que se le ocurrió que debía matarlos porque arriba la causa palestina y Palestina libre y pum pum, iban matando. Y ayer casualmente pasó en Colorado que un tipo, un inmigrante ilegal a propósito, tiró unas bombas Molotov contra un grupo que fue considerado un ataque terrorista. Entonces, y el que les digo de lo que pasó en Washington era egresado, estudiante de inglés de la Universidad de Illinois. Entonces, estas teorías instrumentalizan textos bíblicos o teológicos sin entender su contexto, reavivan teorías del reemplazo para justificar el rechazo al judaísmo, promueven una narrativa simplificada donde los judíos son culpables y los cristianos o musulmanes son los verdaderos herederos. Esto ha contribuido a un preocupante resurgimiento del antisemitismo académico y político, nada más y nada menos que en este nuestro glorioso país que es Estados Unidos. Entonces,
Malinterpretar Juan 8:44 junto con la teología del reemplazo puede ser la base teórica y emocional de ciertas formas de antisemitismo, como las que hoy se expresan en universidades de élite, como lo he mencionado con la Universidad de Harvard y la Universidad de Illinois con sus 3 campus universitarios, como lo he explicado. Entonces, muchos teólogos cristianos hoy rechazan la teología del reemplazo y reconocen que Dios aún tiene un plan para Israel conforme a los pasajes como Romanos 11. Reemplazo y comparación. Los planes de Dios. En Romanos 11, que te acuerdas que les había mencionado que hay que leer Romanos, todo el capítulo de Romanos preferencial, pero por lo menos del 1 al 15. Romanos, Pablo en la carta a los romanos les dice en Romanos 11:1, ahora pregunto, ¿será que Dios ha rechazado a su pueblo? Qué bueno, ¿no? Llegar a esa parte para poder contrarrestar un argumento de la teoría del reemplazo. Claro que no, lo contesta claramente el apóstol Pablo. Claro que no. Yo mismo soy israelita y claro, él es descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. En Romanos 11:2, desde el principio Dios había reconocido a los israelitas como su pueblo y ahora no los ha rechazado. Hasta ahí sí debo hacer un paréntesis y una cosa que yo he explicado cuando me tocó esta parte que tenía que ver con el conflicto israelí, y es que una cosa es un israelita y una cosa es un israelí. Un ciudadano israelí puede ser un musulmán o puede ser un ateo, porque hay de todo como ciudadano, como tal. Pero un israelita, pues es un israelita judío. O sea, un israelita no es lo mismo que israelí, para que quedemos claros. ¿No saben ustedes que la escritura dice en la historia del profeta Elías que éste en su oración acusó al pueblo de Israel y dijo, si tú tienes ahí, eh, a ver, de memoria me acuerdo para no ir al tema. En Romanos 11:2, lo que se está aclarando es lo que dice el profeta Elías. Y el profeta Elías dice, él está acusando al pueblo de Israel y sin embargo Dios lo defiende. Por eso te digo que tenemos que leer todo Romanos para que lo podamos entender y profundizar, porque el tiempo se me va acabando. Entonces, mira, leo los reportes léanse por favor todo Romanos 11 para que nos quede bien claro esa parte. Entonces, tengo los reportes del antisemitismo. ¿En dónde? En la Universidad de Illinois, en Urbana-Champaign, ha enfrentado múltiples incidentes de antisemitismo en los últimos años, lo que ha llevado a investigaciones federales y a la implementación de medidas correctivas. Incidentes reportados. Entre 2015 y 2023, en esta investigación que hice, el Departamento de Educación de Estados Unidos recibió 139 denuncias de discriminación en la Universidad de Illinois, de las cuales 135 estaban relacionadas con antisemitismo. Estos incidentes incluyeron pintadas de esvásticas. La esvástica es colocarles el signo nazi, porque el signo nazi era como el signo de odio contra acabar con el pueblo judío, que era como el odio que hay contra los judíos. Se lo está recordando a través de este signo nazi. Lanzamiento de ladrillos contra ventanas de fraternidades judías, arranque de mezuzás de las puertas del estudiante. ¿Qué es una mezuzá? Yo creo que Sergio lo sabe. Si Sergio, ¿me explicas qué es mezuzá mientras tomo un airecito? Hola, hola. Discúlpenme, estoy entrando con un problema de... ¿Me escuchan? Sí. No, Pero no, de memoria sabes qué es una mezuzá. no. Una mezuzá es un texto Perdón. bíblico de la Torá, específicamente del Deuteronomio. Mezuzá con doble Z, mezuzá, no con doble Z no, sino ambas con Z, mezuzá. Es un texto bíblico que colocan los estudiantes judíos en las puertas de sus Ah, residencias universitarias y ellos lo disculpen. que hacen es Sí, sí. rompérsela y destruírsela. Eso debe ser muy terrible, ¿no? Que uno Y tenga el Padre ese, Nuestro y que se lo exacto. rompan y se lo tiren al piso. Debe ser como que le quemen la bandera de su país delante de uno. Debe ser algo bastante doloroso, ¿no? Por decirlo menos, ¿cierto, Sergio? La Sí, mezuzá disculpen. es un pergamino pequeño que lo Eso colocan es lo que te en iba a decir. una Que pieza lo de este colocan en... tamaño que va en todos los dinteles de la puerta de los judíos en la entrada de la casa. Ok, Disculpen que no les escuchaba, no, estoy con problemas bueno, de micrófono, mezuzá. pero Una me mezuzá es sí. eso, es un pergamino, como lo Y acaba de decir Dentro de una pieza así va un pergamino con con las dos, partes. con dos, básicamente dos versículos de obediencia que están en el Deuteronomio, que te usa cuento la que comunidad judía, que es la Torá.
Eso lo ha colocado el presidente Javier Gerardo Milei cuando asumió en la puerta de entrada de la Casa de Gobierno de la Argentina. Ok, entonces hay una Es como respuesta. un símbolo de fe y recordatorio de la presencia de Dios. Siempre ellos Ok. lo llevan y lo ponen, se mudan y se lo llevan y lo ponen donde vivan. Entonces hay una respuesta institucional y bueno, entonces dicen en septiembre del 2024 hubo un acuerdo para que atendieran estas situaciones y el Departamento de Educación se comprometió. Pero lo que ha pasado específicamente con Harvard es que Harvard no ha hecho caso omiso de estas observaciones, no ha hecho nada por prevenir futuros incidentes de antisemitismo. Entonces, encontré una situación y es que la Liga de Antidifamación otorgó a la Universidad de Illinois una calificación de C en su informe de antisemitismo en el campus universitario este año 2025, indicando que se necesitaban correcciones para abordar adecuadamente los problemas identificados. Entonces, no tiene sentido que nosotros en los claustros universitarios de este país estemos soportando esta situación. En resumen, la Universidad de Illinois ha reconocido la presencia de antisemitismo en su campus y ha tomado medidas para abordarlo, aunque organizaciones externas consideran que aún hay trabajo para hacer para garantizar un entorno seguro e inclusivo para todos los estudiantes. Ahora bien, ¿se acuerdan el caso que les comenté del incidente que se presentó con la muerte de los dos muchachos jóvenes de 24 y 26 años? Dios mío, ¿qué es eso? Podrían ser nuestros hijos que fueron muertos a manos de una persona que se llamaba Elías Rodríguez, originario de Chicago y que fue egresado de la Universidad de Chicago. ¿Qué fue lo que aprendió ese muchacho en esa universidad para que saliera a matar dos judíos? Y que si se fuera con esa cabeza dispuesta para que tuviera todo ese plan en mente para matarlos. Las autoridades están investigando el incidente como un posible crimen de odio. Claro que es un crimen de odio. Y un acto de terrorismo. Claro que es un acto de terrorismo. Rodríguez fue arrestado. Yo creo que ustedes vieron las noticias hace unas 2 semanas. La Universidad de Harvard ha enfrentado múltiples incidentes de antisemitismo. Razón tiene Trump en congelarle los fondos. Ahí es cuando uno encuentra que el presidente tiene razón en todas sus decisiones para evitar el antisemitismo que se ha presentado en la universidad. A continuación se detallan algunos de los casos más relevantes: protestas y acoso. Tras el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre del 2023 se reportaron protestas en el campus, incluyendo consignas consideradas antisemitas, así como acoso hacia estudiantes judíos e israelíes. O sea, ataca Hamas, que es un grupo terrorista, porque es un grupo terrorista, ataca a los israelíes en su propio campo y entonces aquí encontramos protestas de en la Universidad de Harvard, nuestra principal universidad, sino la más importante del mundo, nuestro claustro universitario, en donde los palestinos supuestamente o los mismos estudiantes están defendiendo la causa palestina con terrorismo. Eso no puede ser. Vandalismo y amenazas se han presentado. También ha tenido una respuesta institucional. En el año 2024 dijo que iban a hacer hubo un alegato en el cual la universidad no protegió adecuadamente a los estudiantes judíos frente al antisemitismo y en enero del 2025 Harvard llegó a un acuerdo con otros demandantes comprometiéndose a adoptar la definición del antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Pero esto no ha pasado. O sea, esto ha quedado, lo que dice Trump es cierto, se ha quedado en el papel. Investigaciones internas, Harvard estableció grupos de trabajo para investigar el antisemitismo y en abril del 2025, o sea, hace poco, hace 2 meses, publicó un informe que detallaba el ambiente hostil hacia los estudiantes judíos con testimonios de discriminación y acoso. Así que, en resumen, Harvard ha sido objeto de críticas y acciones legales debido a incidentes de antisemitismo en su campus. La universidad ha tomado medidas para abordar estos problemas. Así que esto es bastante. Yo diría que es simplemente un abrebocas para que miremos el tema. Mm, eh, quiero que cerremos ya. Si Julio lo considera para de hoy en 15 días, podríamos ampliar el debate sobre esto. Si piensa que podemos tener una mayor información con respecto a esta teoría del reemplazo y a estas cosas que se están presentando en la universidad, pues Julio lo lideraría de hoy en 15 días o si lo considera conveniente que queda claro así, pues listo. Vamos con el 8:45 y vamos a ir cerrando poco, ya pronto. Sergio. Sergio se me fue. Entonces, en el 8:45, como yo digo la verdad, ustedes no me creen. El 8:46 dice, ¿quién de ustedes puede demostrar que yo tengo algún pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no me creen? Y el 47, para terminar el pasaje, que es claro,
el que es de Dios escucha las palabras de Dios, pero como ustedes no son de Dios, no quieren escuchar. También podría ser tomado literalmente para alimentar esa teoría del reemplazo. Entonces, mira, me queda únicamente de tarea, ya para, se la voy a pedir al pastor Fernando para que la desarrolle antes de su presentación del capítulo 9 que me sigue a propósito, que es Cristo, es la preexistencia de Cristo. Serían los últimos 10 versículos de este libro, porque como acaban de ver, el capítulo 8 es bastante, bastante extenso y había una situación de actualidad que da que tocar y que da que desarrollar. Entonces, la parte que tiene que ver con la preexistencia de Cristo, que no es otra cosa que analizar los cuatro evangelios y recordarles a ustedes que este evangelio de Juan es el más rico en riqueza literaria, en gramática, en semántica, es el poderoso, pero a su vez es el evangelio con el cual Juan la pegó, porque Juan arranca desde la preexistencia de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, si Mateo, para hacer una pequeña síntesis de si Mateo arranca con el Génesis, podría decir que Juan arranca antes del Génesis, si se pudiera hablar de eso, antes de la eternidad. Entonces es una jugada muy fabulosa la que hace Juan en esta última parte que tiene que ver con la preexistencia de Cristo. Yo doy por terminado aquí mi presentación, los voy a escuchar y le voy a pedir al pastor Sergio, al pastor Fernando, el de hoy en 8 días, o de hoy en 15 días, si podemos ampliar después de julio esta parte que tiene que ver con la preexistencia de Cristo, sería fabuloso, porque está pegado mucho al tema que él presentó, que es el Apocalipsis. Así que abrimos micrófonos, escucho preguntas, aportes, comentarios, inquietudes, etcétera. Adelante. ¿Quién va primero? No se asusten, por favor, no se me queden calladitos. No, Alfoncito, simplemente felicitarlo. Qué presentación tan bonita, tan bien explicada. Tú siempre tan profesor, ¿no? Porque hasta español nos estás recordando en esto. Pretérito pluscuamperfecto, esdrújulas. Bueno, nos has hablado hasta... Adverbio de tiempo. No, muy chévere, muy chévere. Simplemente cerraste con broche de oro. Este capítulo es muy bonito y bueno, mucho por aprender. De verdad que sí. Simplemente felicitaciones, Alfonsito. El pastor Sergio me pide que haga una oración y ciertamente quiero pedirle al Espíritu Santo que siempre nos guíe, que esta enseñanza que nosotros hemos presentado esta noche haya estado dirigida y sea para que nosotros podamos entender el mensaje, que definitivamente nosotros no somos del diablo, nosotros somos de Dios y que nosotros tenemos que cumplir la palabra y que estamos sujetos a la voluntad de Dios. Así que Señor, te pedimos que nos abra siempre los sentidos para poder entender esto, para poder entender este mensaje, que cuando nos pregunten cosas relacionadas con este odio antisemítico, nosotros podamos abordar una discusión sana, porque muchas veces, como me ha pasado a mí, ha sido con amigos que me han presentado esta situación. Que me des la palabra, Señor, que me pongas la palabra, que me recuerdes los versículos, que me recuerdes ese Romanos 11, Señor, en sus 7 primeros versículos, que me recuerdes ese Romanos 9, 4 y 5 para poder contrarrestar, y sino que vaya yo a la Biblia y se los pueda leer a la persona que cree que se justifica odiar a Israel. Eso no es lo que Dios nos ha pedido, y Dios no ha roto el pacto con Israel. No ha roto el pacto y ellos son el remanente. Ellos tienen un remanente especial de los 7.000 que no lo alcanzamos a ver la noche de hoy por razones de tiempo, pero tienen un remanente especial y en ese remanente especial ese 7.000 es una cifra, Señor, que tú lo sabes, es una cifra que representa mucha gente de ese remanente. Así que te pedimos, Señor, que siempre nos guíes estas presentaciones, que sea el Espíritu Santo que nos guíe en estas presentaciones para que la palabra llegue tanto a hombres de valor como a todas las personas que nos siguen por YouTube. Hemos orado en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que les abro el micrófono para si tienen alguna pregunta más, poderla desarrollar o algún comentario. Julio. Yo,
Bueno, Alfonsito, muchísimas gracias por esta exposición. Bueno, cabe decirle aquí a la audiencia de que tenemos un maestro que cuando te toque dar el tema, pues todos tenemos que estar muy atentos porque eres como una avalancha de información, toda demasiado importante. Así que muchísimas gracias por tu dedicación, por todo ese conocimiento que adquieres y que sé que investigas para poder dar lo mejor en este grupo. Y a los oyentes, pues, de que cuando te escuchen estén muy atentos por esa vocación que tienes tú, esa asignación de ser un gran maestro. Y hoy en día, un gran maestro de la palabra. Y sí, definitivamente, Dios es un Dios celoso y mucha gente no entiende esa situación de que Dios no comparte sus hijos con absolutamente nadie. Entonces, Dios es un Dios celoso, Él ama a su pueblo, ama a los que a Él lo eligen. Nosotros, pues, los cristianos lo hemos elegido a Él, por eso somos hijos del Padre, somos hijos de la luz del mundo. Y el pueblo de Israel, pues es el pueblo escogido, es el pueblo que él en su inmensa sabiduría y en su omnisciencia, pues simplemente escogió un pueblo para que naciera el Redentor, que es Jesucristo. Entonces, están los judíos y estamos nosotros, como esas, como lo dice es muy importante eso que tú nos recomiendas, de leer todo Romanos, ¿sí? Y ahí dice muy claro, pues, todo lo que debe uno entender. Yo creo que en esta situación de que hoy se presenta que mucha gente está en contra de los judíos y todo eso, simplemente porque no conocen la Biblia, porque no conocen la palabra. Entonces es muy importante que la gente lea la palabra, lea las escrituras, se documente, porque esto que está pasando ahora ha pasado muchos años atrás. En estos días estaba estudiando yo jueces y veía cómo David tenía que ir a batallar contra los enemigos del pueblo judío en ese tiempo. Entonces, esto no es una situación que se está presentando solamente en este tiempo, sino que ha sido toda la vida. Y es más, la palabra nos muestra de que esto antes se va a complicar más. Cada vez va a ser mucho más la presión de ese príncipe que hablábamos ahorita, del príncipe de este mundo, que es el diablo. La presión va a ser mucho más grande. ¿Dónde está la responsabilidad de nosotros? Empecemos por casa. Qué triste es cuando nosotros como líderes espirituales, líderes cristianos, no nos tomamos el tiempo de enseñarle a nuestros hijos, de estudiar la palabra, de conocer la historia, de conocer eh, y, 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 y tener el discernimiento entre lo que son el pueblo de Israel y nosotros los cristianos. Debemos de tener esa responsabilidad muy clara de hablarle a nuestros hijos de ese proceso, porque cuando nos encontramos en nuestras casas con hijos que están en contra, nosotros como cristianos, y nos encontramos con hijos que están siendo antisemitismo, pues es una tristeza. Entonces nosotros debemos compartirle y hablarle mucho de este tema a nuestros hijos y de que nuestros hijos sean, como dice la palabra, sean la luz en medio de su generación, que ellos puedan ir a hablarle a los jóvenes de sus universidades y sus compañeros. A mí me impresiona en Colombia, hoy en día nosotros nos quejamos de lo que está pasando en Colombia, pero nosotros a Colombia lo venimos perdiendo hace muchísimos años cuando allá el sistema educativo lo cogió una organización que se llama FECODE. FECODE ha venido adoctrinando a nuestros niños en las escuelas públicas de hace más de, no sé, hace más de 20, 25 años. Y los demócratas, los empresarios, los que nos gusta la libertad, pues simplemente entregamos la educación a nuestros hijos a una institución que va en contra del empresariado, va en contra de todos los valores que nosotros tenemos. Y lastimosamente en la parte espiritual también pasa lo mismo.
Yo me recuerdo ya para terminar que fuimos a la Corte Suprema de Justicia de este país hace unos años, que fuimos allá a firmar el TLC de Colombia con Estados Unidos, nos llevaron. Y a toda la entrada de la Corte Suprema hay una Biblia gigante, los que han tenido la oportunidad. Y nos dicen, la constitución de este país es inspirada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Y por eso es la constitución tan completa, por eso tiene apenas 27 enmiendas, pero lastimosamente la Biblia, que era el libro insignia, era el libro del que en todos los colegios existía y debía estar la oración, todo eso nos lo dejamos quitar. Aquí, o se lo dejaron quitar los americanos y empezaron a cambiarla por otras cosas. Entonces, eh, tenemos que retomar ese tema y estar firmes orando, porque esto se va a complicar más. Cada día el pueblo judío va a estar más acorralado. Y hace poco el primer ministro Benjamín Netanyahu lo decía el año pasado en una conferencia, en una reunión, donde decía que primera vez en la historia del pueblo judío se sentía acompañado por otro pueblo y que ese pueblo eran los cristianos. Así que ya hoy en día somos uno solo, como dice la palabra, el arbolito de olivo. Nosotros somos esas ramas injertadas en ese arbolito de olivo. Ahí ya hoy en día ellos nos identifican como esas ramas injertadas. Así que bueno, vamos a escuchar a otros y muchísimas gracias, Alfonsito. Para recordarles, por favor, que mínimo del capítulo de Romanos 11, mínimo los 10 primeros. Pero es que de verdad Romanos 11 como que es la tarea para todos que se la lean esta noche, por favor, porque tiene tres partes bien importantes. Romanos 11, antes de darle la palabra a Jorge, perdón, dice los planes de Dios, la salvación de los no judíos y la parte que tiene que ver con la salvación final de Israel. Este capítulo 11 de Romanos es clave para que se lo lean. Adelante, Jorge. Activa tu micrófono. Bueno, muy buena la enseñanza, de verdad muy didáctica y justo lo que se está viviendo en el mundo entero, pues no solamente acá en Estados Unidos, sino en el mundo entero. Yo lo que digo es, yo tengo una sana obsesión y es que las redes sociales las tenemos que aprovechar. Yo solamente digo, invito a todos los 13 que estamos aquí, es con que compartiéramos este tipo de mensajes a través de las redes sociales. O sea, el promedio de las visitas que ha existido en Hombres de Valor no pasa de 100, han sido entre 44 y 100 por video. Estamos hablando en promedio de los últimos meses. Alfonsito lo debe saber que ha visto la métrica. Pero si nos pusiéramos a invadir las redes sociales con un titular que Alfonsito me imagino que le va a poner muy bueno a esto y comenzáramos a inundar esto a los que necesitan saberlo, iríamos más allá, primero que todo, como dice Julio, en nuestro hogar, que lo vamos a hacer, pero podríamos invadir y llegar más allá. Todos esos chats donde invaden de chistes, donde mandan pornografía, donde muchas veces estamos, pues al principio lo aguantamos y después nos vamos, pero podemos comenzar a invadir de una buena forma y se los aseguro que las métricas van a comenzar a funcionar, no por lo que seamos, sino porque el mensaje va a llegar, porque es muy chévere que nos reunamos los 13 y reflexionemos y estemos llenos del Espíritu Santo. Pero al final el Señor ¿a qué nos manda? A que repliquemos esto y claro, cada uno lo debe estar haciendo desde lo que hace, pero si esto no lo llevamos y no lo sacamos, lo guardamos dentro del refrigerador, dentro de la nevera, se va a perder, pero esto es oro puro. De verdad, esto yo no lo sabía. Y muchas veces, como le pasa a Alfonso, le llegan a uno a cuestionar y uno no tiene cómo responder. Literalmente, se queda sin argumentos para responderle a estas, hasta cristianos que están de acuerdo con el ataque a los judíos. Entonces yo lo que digo es, deberíamos nosotros comenzar a mover esto y expandir este tipo de mensajes e inundar esa oscuridad que está en las redes sociales y en todos los lugares. Entonces que nos des el link y comencemos a repartirlo, pero literalmente antes cómo se predicaba a través de volantes, golpeando las puertas, hoy ya no se hace así. Hoy se hace a través de las redes sociales. Cuando uno va a comprar publicidad, los que tienen empresas que compran
publicidad georreferenciada, que es lo que venden los operadores de cable, lo que vende Google, lo que vende Facebook, Instagram. Nosotros tenemos que comenzar a llegar con este tipo de mensajes y comenzar a moverlo. Invitar a mucha gente, escuche este mensaje, escuche esto que de verdad le va a servir mucho. Usted quiere aprender, usted quiere entender sobre la crisis que está pasando en el mundo entero contra los judíos. Y yo sé que muchas personas van a ser libres y a eso es que nos invita el Señor. Yo de verdad me voy a poner la camiseta y lo voy a mover en todas las redes sociales de mi esposa, que tiene bastantes, porque esto es oro puro que hay que hacer que otros lo vean. Gracias, Jorge. Definitivamente la invitación de Jorge la acogemos y los invito a cada uno de ustedes, no solamente a los que están presentes en la conferencia de esta noche, en la clase de esta noche, sino a todas las personas que nos siguen en YouTube, que compartan esta información, el link que tienen de la presentación de esta noche, que la compartan porque tiene una información que está bien respaldada en la palabra de Dios, que es lo más importante, en la palabra de Dios. A ver, Sergio, vamos con Sergio, por favor. Disculpen si por ahí se corta, estamos con problemas de comunicación y se corta y entra y sale. Gracias, Alfonsito, espectacular. Como decías allí, creo que era Jaimito que utiliza todos los verbos del castellano, espectacular. Me encanta todas las adverbios y todos los tiempos verbales, qué bueno. Pero lo más importante que nos enseña es la palabra y eso es lo fantástico, ¿no? Solamente acotar nada más que cuando leíamos el verso 38, yo me imagino la cara de Jesús, ¿no? Me gusta imaginarme, ustedes saben que me gusta imaginarme, ¿no? Y el verso 38 dice, yo hablo de lo que he visto cerca del Padre, o sea, Jesús vio, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y le está diciendo, ahora me van a escuchar, ¿no? Y dice, yo te voy a contar quién es el Padre de ustedes, ¿no? Y me causa gracia a veces pensar la cara del Señor en ese momento cuando le está por decir todo lo que viene después que tan bien explicaste, ¿no? Pero dice, ahora le voy a contar lo que dice vuestro Padre, ¿no? Y ya le estaba por decir, ¿no? Satanás es el padre de ustedes, pero me gusta mucho cómo el Señor nos inspira a través de su palabra y nos pone en el contexto de lo que está diciendo ahí y lo Se me fue, se nos fue Sergio. ¿Quién va mientras ha tenido problemas con la conexión? Rafa Tello, ¿vas a decir algo? ¿Vas a comentar algo, Rafa, mientras vuelve Sergio? John Wilson, ¿quién se nos anima primero? No, Rafa, atento dale, Rafa. a Sergio. Ok. Mientras regresa Sergio, Rafa, ¿algún comentario? Ya regresó Sergio. Ya se nos fue. Ahora sí, tranquilo. Ahí lo sostenemos en la audiencia. Dale, Sergio, activa tu micrófono. No, no, solamente, disculpen por esto que se corta, pero solamente darte gracias y recordar esa parte, ¿no? De ese Jesucristo de Chosen, ¿no? Si la viste a la serie, Sí, ¿no? Me sí, imagino ahí diciéndole, ahora te voy a decir quién es el padre de ustedes, ¿no? Y riéndose así, así que bueno, solamente hacer esa reflexión, todo el resto es fantástico y todo lo que, y después lo que nos queda para que el pastor Fernando nos hable de la preexistencia de Cristo, ¿no? Es sí, riquísimo. Así que bueno, sí. gracias, gracias, Alfonsito. Bueno, John Wilson, dale, activa tu micrófono. Bien, buenas noches. No, solo un comentario. Bueno, me queda una gran reflexión en el verso 43 que dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y él le responde, porque no podéis escuchar mi palabra. Yo inclusive a mi madre, a mi padre, a muchos de mis hermanos, les he predicado con claridad la palabra, pero ellos no pueden escuchar. Escuchan, pero no pueden escuchar. ¿Sí entienden? Y tengo esa sí es una pregunta. La pregunta es, bueno, los mandamientos que explicabas, Alfonsito, al principio, yo quiero hacer una pregunta. Guardar el día de reposo Le tengo una respuesta. verdaderamente es un mandamiento como no matarás, no adulterarás, Sí, está en o como Éxodo los otros 20. mandamientos. Sí, ¿Sí es? señor. Sí, está en Éxodo 20. Y le Bueno, quiero entonces, recordar una cosa sobre el tema. Y lo pero investigué entonces quiero porque... hacerlo.
Dale. quiero hacer eso. Si ese es un mandamiento, entonces, ¿por qué a nuestro Dios y Salvador Jesucristo lo condenaron especialmente, o sí, particularmente por ese detalle también, por en los días sábados, él como Dios que escribió los mandamientos, trabajar en el día sábado y a sus discípulos? Es como una pregunta y una reflexión que quiero que, si no se puede ahora, se estudie y se clarifique bien. O sea, se clarifique bien con la guía del Espíritu Santo. Yo pensé que me ibas a hacer la pregunta de por qué nosotros No, no, no. en celebrábamos el domingo. Nosotros lo No, hacemos no, no, la porque el pregunta domingo es, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. no, la Ya. pregunta es esa, porque sí, tú nos has explicado los mandamientos y dentro de los mandamientos está guardar el día de reposo. Ujú. Entonces yo la pregunta la hago para Pero, que pero tú con la la guía, sabes, John, pero tú la sabes o estás sí, preguntando. no, sí, yo sé la respuesta. Ah, Dale, La dígala, respuesta dale. es dígala, que, dígala porque si no se la digo bueno, yo. la respuesta es que no, porque Dios a todos los mandamientos dice, no matarás, no adulterarás, pero ese mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Como cuando dice Dios, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Por eso nuestro Dios, que escribió esos mandamientos, él trabajaba el día de reposo, porque él no hizo como con los otros, no lo harás, sino acuérdate. Julito, adelante. No, pues, Pastor John Wilson, porque Jesús es el día de reposo. Él es el reposo eterno. O sea que mientras estaba Él, pues simplemente Él es el día de reposo. Entonces, por eso Él podía hacer en el día de reposo lo que Él quisiera, porque Él es el día de reposo. Lo otro que yo miré cuando Alfonsito dijo lo de los mandamientos, es que en el Éxodo 20 en ningún momento está de santificarán las fiestas. Ese mandamiento no está ahí. Ese es un mandamiento impuesto por la Iglesia Católica, por la Iglesia Romana, pero no está, no es bíblico. Santificar las fiestas no es bíblico. Es Guardar el día de santificar, reposo. guardar el día de reposo, que cuando nosotros vamos al día de reposo es a encontrarnos, es lo que lo que nos trae cuando nosotros vamos a la iglesia. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero uno siente cuando uno deja, yo ahorita que estuve viajando en Europa y todo, en Bogotá no, porque en Bogotá el pastor Héctor y el pastor se dieron cuenta que allá si estuviera en Bogotá, iba y buscaba mi reposo los domingos, íbamos a buscar la iglesia y todo eso, ¿no es cierto, doctor Lemus? Sí, señor, de acuerdo, Y es era, cierto. y era una delicia. Dime, doctor Lemus, ¿qué sentiste tú cuando fuimos allá a la iglesia 2 veces? ¿Qué sentiste después de que salíamos? Como una No, en tran- verdad que sí, mucha paz, mucha como paz. como un reposo. Entonces, cuando uno va a la iglesia, va es a recibir ese reposo, ese descanso, como a revitalizarse, como a celebrar, como a encontrarse uno con ese reposo que es el Señor Jesucristo. Y ahora que yo estuve viajando en Europa, yo estaba desesperado por llegar aquí a Miami y ir a encontrarme en ese día de reposo. Y mi esposa y yo fuimos este domingo y fue espectacular. O sea, es como cuando uno tiene unas ganas de ver al nieto o al hijo. Entonces, ese domingo, cuando uno lo mira desde ese punto de vista, ir a encontrarse con el reposo de Dios, que es el Señor Jesucristo, es maravilloso. Y entonces Él es el reposo, Pastor John Wilson, y no está santificará las fiestas. Ok. Entonces, ¿quién tiene otra pregunta? ¿Quién es Calarcá? Alfonsito, yo tengo, Dale, doctor Héctor. a ver, en verdad que qué tema tan bonito. Es un tema muy contemporáneo y explosivo hoy en día. Uno ve cómo se está viviendo un fuego cruzado a nivel de Harvard entre Hamas y el Estado de Israel. Se está viendo fuego cruzado allá. Uno se da cuenta cómo han sido metidos la academia y la ciencia con la Universidad de Harvard, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts, todos están metidos ya en este momento. Es un tema muy... Y vea, fíjese, Alfonsito, que lo trae usted
aquí en Juan, a partir de Juan, en donde se discuten muchas cosas y luego nos lleva a Romanos. Todo ese tema contemporáneo, lo que estamos viendo y que puede ser un detonante para muchas cosas hacia el futuro, puede ser un tema detonante para muchas cosas al futuro. Eso no está quedando así tan fácil. Esto día tras día se está impregnando de más fuego, por muchas Co- situaciones. Correcto. Rafael Entonces Rueda. es un tema. Perdón, siga, Héctor. Siga. Entonces, por muchas situaciones vale la invitación de Julito, del pastor Wilson, la suya, de metámonos a estudiar esta parte, lo que corresponde a Romanos, Juan. Solamente para terminar, me queda una pregunta, quedé un poquito confundido y como desubicado. ¿Cómo así que el príncipe del mundo es el diablo? Ahí quedo yo como un poquito perdido, no sé. Eso Claro. como que me pegó duro, no sé. El Eh, príncipe, Algún día me sí, la explicarán. ese De es una el, Gracias. vez, de una vez. de una, de una, ese, de una. definitivamente, definitivamente, doctor Lemus. El príncipe de este mundo está suelto, está sentenciado, pero todavía no está condenado. Y mientras él está sentenciado y llega la condena, que va a ser en el lago del fuego, en el centro de la tierra, él es el que en este momentico está, yo lo miro como que hay es una lucha de almas, ¿sí? Del príncipe de este mundo, que desea llevar las almas para su martirio eterno, y es esa lucha de almas también de nuestro Señor Jesucristo, pero hay un ingrediente clave que se llama libre albedrío. Ninguno de los dos puede incidir en nosotros. Nosotros voluntariamente somos los que elegimos si estamos con el príncipe de este mundo, que es el diablo, o si estamos con el rey de reyes, que es el Señor Jesucristo y que nos va a llevar al Padre eterno. Entonces, sí, esa es una verdad, doctor Lemus. Es el príncipe de este mundo. Y está en Ya, el libro de gracias. Juan, ¿no? Está en el libro de Juan. Está clarito el tema, o sea, está en el libro de Juan la aseveración. También a mí me pasó lo mismo que al doctor Héctor, que el príncipe de este mundo es el príncipe del mundo, el diablo, claro. Alfonsito, Porque la claridad, perdóname, Julito, porque la claridad con respecto a la luz, porque en este mismo capítulo 8 Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Entonces parecía como una dicotomía, como una contradicción. Yo soy la luz de este mundo y más adelante nos dice en Juan 16:2, si no estoy malo, 14:2. Bueno, ahorita no importa el versículo, pero lo dice de esa manera. Dice, yo soy el príncipe el príncipe de este mundo es el diablo y yo no tengo nada que ver con él o él no mm, tiene nada que ver conmigo. ¿De acuerdo? Es una contradicción, por eso me tocó explicarlo desde el punto de vista del sol, ¿no? sí. Yo soy la luz del mundo, pero Jesús no es de este mundo. Es la luz del mundo, pero no es de No este mundo. pertenece. Bueno, y lo otro que nosotros tenemos que tener claro es que cuando nos encontramos, cuando estamos evangelizando, cuando estamos compartiendo el evangelio, el plan de salvación, nos encontramos con muchas personas que no creen que el diablo existe. O sea, tenemos que tenemos que llevarlos a ese nivel, a decirles, porque hay gente que dice, no, 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 ese cuentico del diablo, no, eso se lo inventó la religión. Entonces, hay que llevarlos a ese nivel, a que el diablo sí existe y que el diablo es real y que tiene sus huestes y sus potestades. Entonces, hay que llevarlos a ese nivel. Y muchas de estas personas que están haciendo, que siguen todos estos grupos terroristas y todo este grupo de doctrinas falsas, pues es simplemente porque son personas que no creen que existe el diablo y son personas que se han dejado robar la doctrina, a través de la doctrina se han dejado robar su mente. ¿Cómo, dígame, Alfonsito, lo que tú acabas de decir ahorita, cómo un joven va a salir un joven que está estudiando, que se está capacitando, que muy seguramente es de un hogar bien, sale y va a matar una parejita que simplemente porque pertenecen al pueblo judío? O sea, es porque literalmente el diablo lo llevó a esa condición, se le robó su mente completamente, pero él lo desconocía, él no sabía que él estaba siendo gobernado por ese diablo. Y es que, Julito, en el caso mío, me ocurrió que Sergio, mi hijo que estudió en la FIU, Ingeniería de Computadores, me dijo que lo habían
aquí en la Universidad de Miami, Universidad Internacional de la Florida, lo habían tomado algunos estudiantes para contarle cosas distintas a lo que a él se le ha enseñado en casa. Claro, Y eran grupos islámicos. O sea, claro. son estudiantes islámicos. Le dijo, no, 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 yo tengo claro el tema. No, que te queremos invitar a una reunión, qué tal cosa. Entonces ellos están haciendo el trabajo. Si no es que el maestro, muchas veces el profesor, es el que les dice una cosa y les pone sin nombrarlo, los va orientando, son los mismos estudiantes que hacen ese trabajo dentro de la universidad. Por eso yo invito a los que tenemos hijos jóvenes aquí, por ejemplo, pongo de ejemplo a Jaimito. Jaimito Aria tiene tres princesas hermosas. Jaimito tiene la responsabilidad de sacarle el tiempo antes de ir a predicarle al mundo entero. Tiene la responsabilidad de adoctrinar a esas hijas, de enseñarles a ellas, a él las escrituras, de explicarles a ellas el tema de Israel, el tema palestino, o sea, hay que enseñarles, hay que practicarles, porque si no ellas, esos hijos de nosotros pueden ser contaminados afuera. Entonces hay que capacitarlos, hay que formarlos y que ellos sean los que vayan a informar correctamente a sus amigos. Eh, Y si le dan a uno la oportunidad y traen amigos, aquí yo tengo dos hijas y si ellos me traen aquí a la casa o yo comparto con amigos de ellos, yo no dejo que pasen esos muchachos sin compartirles de todo ese conocimiento, porque ellos son los que necesitan hoy en día ser informados de todo eso. Dale, Rafael, que levantaste la Sí, mano. Dale. sí, buenas noches a todos. Es que ya tengo que retirarme, que voy para la casa, pero pues, simplemente decir que en resumen, pues este capítulo pues, nos está mostrando un Jesús que muestra misericordia hacia nosotros. Y digo hacia nosotros porque me incluyo eh, como pecador, pero nos llama al arrepentimiento. Que recordemos que pues, Él siempre es el camino, la verdad y la vida. Y pues quien va a Jesús, pues va al Padre. Y como tal, pues a nuestra salvación, entre otras cosas, porque lo único que tenemos cierto una vez nacemos es que vamos a morir. Y como lo han dicho acá, solamente hay dos caminos, y eso la salvación o pues el sufrimiento eterno que pues incluso muchas personas, incluyó a mi papá, que para él dice que el infierno no existe, que para él el infierno lo estamos viviendo acá en la tierra, pero escrito está. No olvidar pues obviamente que es Padre, Hijo, Espíritu Santo. A veces vemos a Jesús simplemente como hombre, y como lo hemos dicho acá, que Dios sea mi pastor y no mi pastor, mi Dios. Es que dices tú, líder Julio, Ujú. es decir, que no pongamos los ojos en los hombros. Nos equivocamos. Acá hay personas muy conocedoras del Evangelio, lo han estudiado, otros que hasta ahora estamos caminando, pero siempre, siempre poner los ojos en Dios y en su palabra. Entonces, pues nada, desearles una buena noche y pues arranco porque todavía Bueno, estoy aquí en la oficina. listo, Rafa. Voy con Rafa Rueda y luego cerramos con los comentarios finales de Jaime Arias y la oración. Pero antes les anuncio que de hoy en 15 días vamos a tener un break y de hoy en 8 días. Y volvemos de hoy en 15 días con el pastor Fernando. Entonces, para que lo tengan presente y recalcarles, por favor, que compartan este link que les voy a enviar y tanto los hombres de valor como las personas que nos siguen en el canal de YouTube en arroba hombres de valor y fe guión 40 para que nos compartan este link y a sus redes sociales. Lo pueden hacer a través de sus redes de Facebook, de Instagram, de su TikTok. Es compartir el link y es algo que va a ser benéfico y va a tener un efecto multiplicador sobre la enseñanza de esta noche que con mucho cariño y con la ayuda del Espíritu Santo he logrado preparar para esta noche. Así que vamos, Rafa Rueda. Rafa. Buenas noches, saludarlos, muy complacido de compartir con ustedes la palabra para el doctor Héctor Lemus, darle la aclaración que en Apocalipsis
Cuando hubo la batalla en el cielo, el demonio fue arrojado a la tierra y en el capítulo 4 de Juan, cuando es tentado, el mismo demonio es el que le muestra la cúpula, la tierra, los reinos. O sea, porque él es el que, cuando uno llega, el dueño de la casa es el que muestra las cosas y ahí puede tener claridad sobre esa verdad bíblica que es que el príncipe de este mundo es el demonio. Pero gracias a la labor de este hermoso grupo es donde vamos a entrar a batallar con nuestras armas espirituales para ganar armas, que es lo que interesa en este momento. La guerra actual es de armas y Eh, Dios nos dé la sabiduría para poderlas emplear para ganar más almas. Los felicito, me siento muy complacido de compartir con ustedes la palabra y agradezco todas las veces que pueda Alfonsito por su generosidad. Bendiciones. Gracias, Rafa. Voy con Jaime. Ay, Dios, sí, Rafita, tiene toda la razón. Este grupo es una hermosura. Yo quisiera, antes de orar, quisiera, así como hace 8 días les dijimos que quien tenía alguna petición, ¿por qué no miramos algo para agradecerle al Padre el día de hoy? Alguien que diga, el Padre hizo esto de una manera genial conmigo, un milagro. Que digan, yo quiero darle gracias a Dios por esto. Dos, tres personas para darle gracias al Padre por esos milagros que nos ha dado en esta semanita. De verdad que yo sí agradezco mucho para mí ha sido un privilegio que me ha dado el Espíritu Santo poder presentar este capítulo 8, sobre todo con esta última parte, porque era algo que tenía entre pecho y espalda y no había tenido la oportunidad de abordarlo, pero esta situación ya se me ha presentado con un amigo al cual quiero mucho y me resultó con esta famosa teoría del reemplazo. Y tener la respuesta para dársela en la próxima oportunidad que nos reunamos va a ser para mí muy interesante. Tengo todos los apuntes y todo el respaldo que hice a través de la palabra y de verdad que yo quisiera darle gracias a Dios por eso, Jaime. Chévere. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a darle gracias al Padre. Cerremos nuestros ojos y pues el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Maestro de Maestros, acaba con cualquier príncipe. Él es el dueño de absolutamente todo, de este hermoso mundo. Él es tan caballero que nosotros no lo buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros. Él ya no nos llama siervos, nos llama amigos. Es un privilegio, Padre amado. Queremos darte las gracias por todas las cosas hermosas y preciosas que tú nos has regalado durante estos 8 días. Terminó un mes de mayo cargado de frutos, Señor, cargado de salud, de amor, de paz, de tranquilidad. Y empezamos un nuevo mes. Gracias por estos nuevos 30 días. Permítenos ser modelo y ejemplo para las demás personas, Señor. Como decía Julito, enseñarle a nuestros hijos con nuestro ejemplo, con la palabra viva, porque tenemos que ponernos esa armadura para enfrentar todos los días esa gran batalla, Señor. Ponernos el yelmo de la salvación, la coraza de la justicia, el escudo de la fe, empuñar la espada de la palabra, el cinturón de la verdad y ponernos Yes, el calzado del apresto del Evangelio. así ¿Y qué es, mejor que hacerlo en casa? Dar la buena pelea en casa. así. Cubrir a nuestras esposas, cubrir a nuestros hijos, a los amigos de nuestros hijos, a las esposas de nuestros hijos, a los esposos de nuestras hijas, a Ujú. nuestras nuevas generaciones, porque aquí hay familias generacionales. Aquí estamos orando no solamente por nosotros, sino por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, nuestros tataranietos y hasta 1000 generaciones, Señor. Que podamos ser una extensión de tus manos para dar, Señor. Que podamos
ser esa luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Que cuando nos vean digan, wow, esa persona tiene algo maravilloso. El doctor Lemus habla con un amor y con una pasión por Dios. Yo le voy a preguntar, ¿qué es lo que? ¿Quién es su amigo? Julito, Alfonsito, Rafa, Pastor Wilson, Edmundo, Gio. Qué rico Dios. De verdad que este grupo es de una bendición impresionante y bendecimos a las personas que están conectadas por YouTube y que van a ver este video. Bendecimos sus vidas, bendecimos su salud, bendecimos sus finanzas, bendecimos sus sueños, sus planes, sus metas, sus anhelos, bendecimos sus familias, sus generaciones. Gracias por darnos la oportunidad de tenerlos en esta hermosa comunidad. Señor, terminar el día contigo es una maravilla. Gracias por las enseñanzas de nuestro querido maestro Alfonsito, por haberle dado sabiduría, entendimiento, buen juicio, discernimiento para explicarnos versículo por versículo, palabra por palabra de tu hermosa palabra del capítulo 8 del libro de Juan, Señor. Gracias, porque, porque somos tus hijos y no somos los hijos del príncipe de la tierra. No, para nada. Nosotros estamos en tu equipo, jugamos con el equipo ganador, el equipo de la luz, el equipo del pan de vida, del Cordero de Dios, de la luz, la verdad, el camino, la vida. Te damos gracias, mi Señor. Queremos irnos a descansar con tu hermosa y tu santa bendición. Y todo esto te lo pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Amén.